comentarios afirmando que Nintendo Switch es muy cara, que no ofrece nada fuerte en su estreno y a la vez que marca el inicio de una época aún más anticonsumidor por parte de la gran N, son los que rodean a la nueva consola de Nintendo, y déjame decirte que estas son más que verdades a medias, dado que gran parte de las quejas acerca de la nueva consola vienen acompañadas de mucha desinformación, pero al mismo tiempo estas posiciones en contra tienen argumentos válidos y hay que ser sinceros, como usuarios debemos reconocer cuando hacen las cosas bien y demostrar descontento cuando no. A final de cuentas, nosotros decidimos lo que nos venden y cómo, a raíz que toda empresa siempre irá por el camino que más rentabilidad les ofrezca, siempre y cuando tengan la vía libre. Al final, todo se resume en una palabra: negocios. Si abordamos el tema del precio, podemos decir que es adecuado, tomando en cuenta lo que ofrece la consola y abordando a la competencia, pero sí es un poco molesto que hayan hecho una versión única para los japoneses, por un precio un poco inferior al de las ediciones internacionales. De esto se piensa que es una estrategia por parte de Nintendo para asegurar su mercado local frente a la fuerte devaluación del yen. Aún así, es algo que puede molestar, ya que muchos jugadores en algunos otros países deben pagar un precio superior al estándar para adquirir sus consolas y nunca han tenido esta clase de privilegios. Sin embargo, el verdadero problema de los precios se encuentra en sus juegos, un panorama esperado sobre todo con la competencia haciendo sus movidas, y el de la propia Nintendo cuando lanzó el Zelda Tears of the Kingdom, aunque no se esperaba que subieran el estándar hasta el tope de los $90. Sabemos que es un hobby de lujo, pero parece que las empresas quisieran volver la industria menos accesible e indirectamente incentiva a que los fanáticos incurran a piratear sus consolas para adquirir sus juegos sin perjudicar los fondos de sus necesidades básicas. Y también es cierto que no todos los lanzamientos costarán lo mismo y tendrán un valor variable, pero ya entramos en el ojo de la tormenta y en lo adelante creo que será difícil que los futuros estrenos propios de la consola de Nintendo les valoren por debajo de los $70, y tomando en cuenta que Nintendo Switch 1 se nos vendió juegos incompletos a precio normal como el Mario Striker sin ningún cargo de conciencia, nada nos asegura que no volverán a repetirlo. Además, los juegos de Nintendo no se devalúan, y antes que digas algo te recuerdo que las ofertas de terceros no cuentan. No en todas partes del mundo se tiene esa dicha, y suele ser casi imposible ver un juego de la empresa japonesa con una oferta de más de $5. Por el otro lado, si abordamos el catálogo inicial, una entrega de Mario Kart fue el título elegido para acompañar el lanzamiento de la nueva consola de Nintendo, y no hay duda que se ve genial, y de seguro se volverá parte de su catálogo más vendido en el futuro, como sus antecesores. Lamentablemente, quienes no juegan a esta saga de forma muy competitiva no lo ven como un juego que pueda justificar esta compra anticipada, pues lo visualizan como un título casual que se aprovecha en el largo plazo, pero en partidas de sesiones cortas. Sin embargo, se nos olvida que la consola vendrá patrocinada con otros juegos fabulosos que harán súper corta la espera de títulos como el Donkey Kong Bonanza, Metroid Prime 4 y Leyenda ZA. Por ejemplo, si eres de los usuarios que solo mantiene una consola por generación, por ende jamás disfrutaste del catálogo de PlayStation 4, PlayStation 5 o PC y te quedaste con las ganas de probar alguno de ellos, ahora tendrás la oportunidad de sumergirte en los combates de la última entrega de Street Fighter para demostrar que eres el mejor peleador, o en su defecto tratar de sobrevivir en una aventura de un mundo de ciencia ficción completamente corrupto en Cyberpunk 2077. Igualmente, si no eres apegado a esta clase de juegos, sino que eres un apasionado por los JRPG, hay buenas noticias, dado que la antigua entrega de Nintendo 3DS, Bravely Default, tendrá una remasterización en HD para Nintendo Switch 2. Esta es una increíble oportunidad para rememorar viejos tiempos o probar sagas a las que antes no le había prestado ningún tipo de atención. También es bueno recordar que la saga Yakuza empezó a resonar en Nintendo Switch y no lo hizo mal. Los jugadores quedaron con ganas de más, y como respuesta a este increíble apoyo tendremos una versión mejorada para la consola del Yakuza 0 por parte de Sega. Al mismo tiempo, ¿qué te parece desempolvar tu vieja colección y revivir las travesías de los mejores juegos de su antecesora, pero en la calidad que merecía desde un inicio? Por motivo que Zelda Breath of the Wild y Tears of the Kingdom contará con versiones para Nintendo Switch 2, viejos títulos que puedes actualizar por un pequeño coste o aprovechar
aprovechando tu suscripción en la expansión de Nintendo Switch Online. Ahí mismo puedes aprovechar y jugar los clásicos con la consola virtual de Nintendo GameCube, que será exclusiva de esta nueva generación, para aventurarte en Zelda Wind Waker, Soul Calibur y F-Zero GX desde su estreno. Aún podemos seguir profundizando. Si no quieres pagar nada, tendremos acceso a actualizaciones gratuitas que ofrecerán mejoras gráficas, de rendimiento, soporte HDR y o de Game Chat para el Zelda Link's Awakening, Echoes of Windstorm, Super Mario Odyssey, Pokémon Escarlata y Púrpura, Capitán Toad, ARMS, entre otros. Y para concluir el tema, si analizamos las últimas decisiones de la empresa, gran parte sí han sido anticonsumidor, pero las reacciones han sido un poco exageradas, pues muchos tienen a Nintendo como si hubiera sido la empresa de la industria que mejor trato le ha dado a sus usuarios, y la verdad es que ellos han sido igual de buenos y malos que sus competidores, simplemente se adaptan a sus circunstancias. Por ejemplo, en la generación actual encabezan el mercado y en cierta manera les da el derecho de aprovechar este panorama para obtener el mayor grado de rentabilidad posible, sea sacando juegos muertos que venderán millones, colocando ports sin adiciones a precio de mercado y uniéndose al online de paga sin mejorar el mismo, solo ofreciendo su consola virtual como valor agregado y las aplicaciones que posteriormente han ido añadiendo. Pero dichas apps tampoco están disponibles en todas las regiones, que deja fuera de su acceso a miles de personas que en sí ya pagan su suscripción. A esto se le puede sumar el unirse a la tendencia del incremento de los precios de sus productos y hasta ofrecer el Game Chat como una opción gratuita temporal, una función que forma parte de la tecnología de la consola y por ende es parte de su coste de producción, mientras que la generación de Wii U y 3DS lo tuvo difícil. Las dos consolas fueron fracasos comerciales en sus inicios y solo pudo salvarse 3DS, por lo que tuvo que recurrir a un sinnúmero de estrategias para recompensar a los jugadores que se mantuvieron fieles y ver cómo atraían a más gente, puesto que PlayStation 4 estaba acaparando al público. En adición a esto, ya no tenemos a un representante dentro de los ejecutivos japoneses que vele por la igualdad del trato de los usuarios de Oriente y Occidente, pues Nintendo siempre ha marcado como primordial su mercado local, pero a la vez esto provoca que traten al exterior como algo secundario y no quieren entender que por acá las cosas no funcionan igual. Y Reggie fue de los pocos ejecutivos americanos que trató de cerrar esa brecha con ayuda de Satoru Iwata, el cual comprendía este problema, pero fueron tratándolo de forma lenta y progresiva, ya que él mismo sabía que no todos compartían esa mentalidad y preferían seguir siendo conservadores y no cambiar sus tradiciones solo porque un intruso opinara distinto. Lamentablemente Doug Bowser no está dispuesto a seguir este camino y está más enfocado en seguir la línea que le tracen. Lo que trato de decir es que Nintendo sigue siendo un corporativo que actúa por sus intereses económicos y si en el presente no está en el mismo barco que Sony o Microsoft, al final lo hará. En resumen, decir que no comprarás la consola para ausencia de juegos no es del todo cierto y la misma tampoco es cara para lo que ofrece, aunque sus juegos principales iban a estar algo elevados. Por ende, tendremos que ser muy selectivos, principalmente porque Nintendo no devalúa sus juegos, así que deberemos desechar ofertas para poder ahorrar todo lo que podamos en cada compra y no es del todo necesario comprarla de salida, sobre todo si sientes que en el corto plazo no tendrás nada que te permita sacarle provecho. En ese caso, no te dejes llevar por la comunidad y sé fiel por lo que sientes, sin influencia externa, y tal vez la espera valga la pena, por motivo que Metroid y Pokémon están cerca y puede que lancen una edición especial que le dará un valor agregado. Eso sería todo. Si te gustó el vídeo, recuerda dejar un like, suscribirte y compartir el mismo. Toda clase de apoyo es agradecido. Mis mejores deseos para vos.